A continuación vamos a hacer un análisis de los parámetros básicos de los seres vivos que afectan la relación depredador-presa. Entonces, tal vez el primer parámetro que afecta a la relación depredador-presa es la capacidad de detección. La capacidad de detección va a estar vinculada principalmente a los órganos de los sentidos. En este sentido, eh, el enfoque con el cual se desarrollan o evolucionan los órganos de los sentidos va a diferir de si se trata de un depredador puro o si se trata de una presa. Por lo general, los depredadores requieren de sentidos que ayuden a enfocar a la presa, como si se tratara de un tiro al blanco. Los depredadores necesitan saber la posición y el desplazamiento de la presa para poder atacar de forma precisa. Sin embargo, estos órganos de enfoque por lo general dejan una gran cantidad de puntos ciegos, en los cuales el depredador no puede estar alerta. Un ejemplo típico es el sentido de la vista en el ser humano. Nuestra vista nos permite enfocar todo lo que se encuentra hacia el frente de nosotros, pero deja una gran cantidad de espacio en un gran punto ciego en nuestra nuca y hacia nuestros costados. Por lo general, las presas evolucionan para tener una menor cantidad de puntos ciegos, pero sin una capacidad de enfoque. El campo de visión de una paloma y de un búho nos ayuda a ejemplificar este problema. La paloma representa a las presas y el modo en que ellas distribuyen la capacidad de detección de sus sentidos. En las presas, los sentidos están enfocados para detectar un amplio rango alrededor del individuo, dejando pocos puntos ciegos, pero al mismo tiempo teniendo una pobre capacidad de detección tridimensional al frente. Eso quiere decir que no pueden enfocar cosas al frente, pero ese no es el enfoque que ellas tienen. Ellas requieren detectar posibles depredadores que se acerquen. Los depredadores tienen poco que temer, ya que son poderosos, evidentemente, y su necesidad es la de enfocar a la presa para poder hacer un ataque preciso, eficaz y eficiente. Muy posiblemente otros órganos, aparte de la vista, están organizados de este modo. En la presa se distribuyen para detectar, mientras que en el depredador se distribuyen para enfocar, pudiendo calcular posición y velocidades relativas al depredador para que éste pueda atacar. Aceleración, velocidad y resistencia son tres parámetros que se encuentran muy vinculados una vez que el depredador ha terminado de acechar y comienza su ataque. Podríamos pensar que la velocidad es el parámetro más importante. Sin embargo, a pesar de lo que se podría esperar, es el menos importante, ya que las presas pueden alterar su dirección, lo cual hace que los depredadores no puedan siempre confiar en su velocidad de pico. En ese sentido, muchas veces nos obsesionamos con los animales más veloces, por ejemplo, el halcón peregrino en el aire, el guepardo sobre la tierra seca y el tiburón maco en el agua. Sin embargo, para poder analizar propiamente los tres parámetros, aceleración, velocidad y resistencia, es conveniente analizar al depredador junto con su presa. Y es por eso que al inicio de esta discusión hablé que la relación de depredación es un mal nombre. Debemos denominarla la relación depredador-presa, ya que las presas se defienden. Bien, entonces tenemos al guepardo y su presa específica, la gacela de Thompson. Podemos ver tres parámetros físicos que nos ayudan a relacionar los tres parámetros biológicos. Tenemos la V cursiva que va a implicar una velocidad lineal, es decir, una velocidad de pico en la cual el animal no cambia de dirección, como si fuera un velocista humano. La A cursiva minúscula representa la aceleración y es la capacidad de llegar a la velocidad de punta en una menor cantidad de tiempo. Y delta X representa el desplazamiento máximo que puede tener ese animal
en su velocidad de pico antes de agotarse completamente. Entonces, la B cursiva, velocidad de punta, la vamos a relacionar con la velocidad. La aceleración va a ser su sinónimo, aceleración, y el desplazamiento en velocidad de punta nos va a ayudar a medir la resistencia. Aunque otro parámetro físico que nos ayudaría a medir la resistencia es el tiempo que puede mantenerse el animal en su velocidad de punta, aunque no lo encontré en la literatura rápidamente, así que no lo menciono. Ahora, aquí tenemos otra V pequeña, pero en este caso no cursiva, y con una flecha sobre ella. Esta es el símbolo real de la velocidad. Sin embargo, la velocidad verdadera física es vectorial. Eso implica que es una velocidad que toma en cuenta los cambios de dirección. Los depredadores como el guepardo son muy malos al cambiar de dirección. Eso y tomando en cuenta que el guepardo puede usar su enorme cola para hacer cambios de dirección bruscos, pero en comparación con su presa, su cambio de dirección es limitado. Por lo tanto, las presas tienen una velocidad real, una velocidad vectorial, que siempre va a ser superior. Es decir, pueden hacer cambios bruscos de dirección en cualquier momento, especialmente cuando el depredador va a hacer su último zarpazo. Eso les da la ventaja, especialmente debido a que sus velocidades de punta son inferiores. Si tuviéramos una gacela que solo puede correr linealmente, siempre perdería en su carrera contra su depredador, ya que el depredador tiene una velocidad de punta mayor y tiene una aceleración el doble. Eso quiere decir que el guepardo puede alcanzar su velocidad máxima en la mitad del tiempo de lo que lo hace la gacela. Y eso siempre nos llevaría a pensar que el guepardo siempre le gana en la carrera a la gacela, lo cual es el 90% de las veces falso. Aquí tenemos otro parámetro en el cual la gacela va a confiar su supervivencia y es la resistencia. Mientras que el guepardo solo puede mantener su velocidad de pico por 400 metros, que es poco menos de medio kilómetro. La gacela puede mantener su velocidad de pico por kilómetros. Eso quiere decir que si la gacela puede mantener la cacería por más de 400 metros, el guepardo va a agotarse y la gacela siempre va a sobrevivir. En consecuencia, las presas siempre deberán confiar en una mayor resistencia y en caso de que no la posean, como en el caso de la relación entre las águilas y los conejos, van a tener que confiar en una velocidad vectorial, en la capacidad de cambiar de dirección bruscamente en momentos vitales. El parámetro de la fuerza es engañoso e indudablemente la fuerza va a relacionarse a la masa del animal. Si el animal es más masivo, va a ser más grande y va a ser mucho más fuerte. Tenderíamos a pensar que los depredadores siempre van a ser más fuertes que sus presas para poder dominarlas y asesinarlas fácilmente, pero ese no siempre es el caso. De hecho, los depredadores de nivel superior tienden a ser siempre menos masivos que sus presas. Entonces, antes de discutir el asunto biológico, hay que ponernos de acuerdo en qué parámetro físico nos va a hacer una aproximación del parámetro biológico. Tenemos dos parámetros, la fuerza física que se mide en newtons y la masa que se mide en kilogramos. Es mucho más fácil medir la masa de un animal que su fuerza. Y de hecho, las medidas de fuerza en los animales generalmente se restringen a su fuerza de mordida. Sin embargo, la fuerza de mordida solo aplica para los depredadores. Es por eso que como indicador de la fuerza biológica, generalmente nos vamos a basar en la masa física. Entonces, vamos a comparar la masa de un búfalo de agua con respecto a un león macho. Entonces tenemos que el búfalo de agua individualmente tiene una masa de unos 1000 kilogramos, mientras que un león macho, de hecho los leones machos más grandes medidos, solo llegan a los 260 kilogramos. Una leona grande va a alcanzar aproximadamente unos 150 kilogramos, por lo que en comparación, los leones
que son de hecho de los felinos más grandes que hay, van a ser siempre menos fuertes que sus presas favoritas, los búfalos. Eso implica que el parámetro de la fuerza nuevamente va a ser engañoso. Aun si tomáramos en cuenta que por masa el león puede generar más fuerza física que el búfalo, la cuestión sigue estando a favor del búfalo, ya que al ser más masivo va a generar siempre una fuerza absoluta mucho mayor que la del león. Es por eso que los depredadores no siempre se pueden confiar en su fuerza física para poder cazar, y muchas veces deben emplear tácticas de asesinato específicas, pero ese es otro parámetro que discutiremos posteriormente. Bien, ya hemos hablado de los parámetros físicos de los animales que son más evidentes. Ahora vamos a hablar de otra serie de parámetros mucho menos evidentes, pero que alteran especialmente la capacidad de detección de los animales o incluso su capacidad para elegir qué alimento van a comer. Y son los camuflajes. Los camuflajes los vamos a distinguir en cuatro tipos: mimetismo críptico, aposematismo, mimetismo batesiano y mimetismo mulleriano. Son nombres extraños ya que son cuatro categorías diferentes de camuflaje. El camuflaje que más comúnmente asociamos con los seres vivos es el mimetismo críptico, el cual puede ser ofensivo o defensivo. Cripsis significa ocultar y por lo tanto es el mimetismo de ocultamiento. Los mimetismos crípticos dependen de las limitaciones de los sentidos de los depredadores o de las presas. Por ejemplo, aquí tenemos un consumidor de nivel secundario que puede ser depredador de otros artrópodos y al mismo tiempo puede ser presa de otros artrópodos o vertebrados. Y es una mantis que mimetiza flores. El camuflaje críptico le ayuda a una presa a evitar ser detectada por un depredador y por lo tanto evita el inicio del acecho. Para un depredador, el mimetismo críptico también es vital, ya que le permite acortar la distancia sobre la cual va a iniciar la cacería. Muchas veces el mimetismo críptico no es evidente a nuestros ojos. Observemos a este depredador que se encuentra a una distancia de unos 40 o 50 metros, lo cual es una distancia mortal. La mayoría de las presas no tienen una visión de enfoque, por lo tanto van a mirar de forma borrosa y su visión de color es extremadamente limitada. De hecho, la imagen que estamos mostrando acá se encuentra en un filtro de sepia y en una presa como un búfalo va a ser una visión mucho peor. En comparación, nuestros ojos nos permitirían ver al depredador de forma un poco más clara. En ese sentido, los patrones que son tan claros para nosotros en las pieles de muchos depredadores tienden a ser mucho más crípticos con una visión más pobre, típica de las presas. De hecho, esto sucede lo mismo con las manchas o con las rayas de los tigres. Como pueden darse cuenta, las manchas del pelaje de un tigre se confunden mucho más fácil contra el fondo de, del pasto seco, cuando se lo compara con una visión a color clara. En consecuencia, el mimetismo de ocultamiento o mimetismo críptico va a depender de los sentidos del animal contra el cual se está comparando. Si es un depredador, entonces va a tener un tipo de mimetismo diferente contra su presa. Sin embargo, muchas veces los animales no buscan ocultarse, sino por el contrario, buscan resaltar. Y ese tipo de resaltado lo denominamos aposematismo. El aposematismo se basa en la idea de que el animal no teme ser detectado y de hecho busca ser detectado por
diversas razones. La principal es porque es una presa extremadamente venenosa y busca tener colores brillantes, especialmente contrastes de negro y amarillo o negro y rojo, para que sus posibles depredadores asocien esos colores y no los ataquen. Bien, los otros dos tipos de mimetismo son realmente interesantes en el sentido de que hacen más compleja la relación depredador-presa. Hasta ahora las relaciones ecológicas que hemos visto, la de competencia y la de depredador-presa, se enfocan únicamente en dos especies, las que compiten o las que, pues, depredan o escapan. Sin embargo, estos dos tipos de mimetismo van a involucrar una tercera especie o más. Vamos a comenzar entonces con el mimetismo batesiano. Muy bien, entonces en el mimetismo batesiano la idea es la siguiente. Tenemos una especie que podría ser una presa y digamos que podría porque nunca lo es. El punto con esas presas es que son extremadamente peligrosas para un depredador o simplemente saben asqueroso. Entonces los depredadores van a evitar atacar a este tipo de animales, ya sea porque son muy peligrosos al tener venenos o al saber asqueroso al tener otro tipo de toxinas o una mezcla de ambas. Los depredadores lo que hacen es asociar la coloración de estas presas peligrosas o sus formas principales. De allí que muchas veces se aprovecha una combinación con el aposematismo. Las presas peligrosas tienden a ser aposemáticas e indicar su peligrosidad con colores brillantes y vivos a los depredadores. Entonces, ese no es el mimetismo batesiano. Hasta este momento simplemente tenemos un tipo de aposematismo. El mimetismo batesiano inicia cuando una tercera especie busca parecerse a la especie peligrosa, pero en realidad no lo es. El caso típico de estudio son las corales y las falsas corales. La serpiente coral es muy venenosa y ese veneno le ayuda tanto a cazar como a defenderse de sus posibles depredadores. Y sus colores brillantes son un indicador universal de que mira, pero no toques. Las falsas corales tienden a tener una coloración semejante a la de las corales verdaderas, pero no exactamente igual. Sin embargo, la mayoría de los depredadores no son lo suficientemente inteligentes como para distinguir la verdadera de la falsa. Entonces, aunque la falsa coral puede ser alimento de un depredador, cuando sus coloraciones se asemejan a una verdadera serpiente peligrosa, obtiene un beneficio indirecto. En ese caso no es un beneficio de alimentación, sino es un beneficio de supervivencia, ya que al tener una coloración semejante, el depredador no sabe cuál de las dos es la falsa y cuál de las dos es la venenosa. En consecuencia, el depredador va a evitar la cacería de cualquier tipo de serpiente que tenga los colores vivos. Y ese es el punto del mimetismo batesiano. Una especie no peligrosa busca parecerse a una especie peligrosa para evitar a los depredadores. Sin embargo, el mimetismo batesiano no siempre se aprovecha de una presa semejante aposemática. Por ejemplo, en las mariposas búho. La mariposa búho lo que hace es una coloración que la asemeja al rostro de un búho, lo cual provoca que un posible depredador, que puede ser un pájaro pequeño, se asuste al verla, ya que los búhos pueden cazar pájaros pequeños y esto le da tiempo para escapar mientras que el pájaro procesa la información de si se trata de un búho verdadero o si se trata de un engaño. Pero nuevamente se mantiene la tendencia de una especie no peligrosa que busca parecerse a una especie peligrosa para engañar a un depredador. El último tipo de mimetismo es el mimetismo mulleriano. En el mimetismo mulleriano, las dos especies miméticas que buscan parecerse entre sí son igual de venenosas.
Y entonces la asociación de colores refuerza la idea de que el depredador no puede consumir los colores peligrosos. El mimetismo mulleriano se lo podría concebir como un tipo de simbiosis mutualista, debido a que la asociación de colores peligrosos beneficia a las dos especies involucradas en el mimetismo, a diferencia del mimetismo batesiano, que puede provocar que los depredadores ataquen en ocasiones tanto a la especie no peligrosa como a la peligrosa para corroborar. Bien, ahora vamos a analizar el último grupo de parámetros que afectan a la relación depredador-presa. Esos parámetros no son tan evidentes, pero pueden tener implicaciones mucho más fuertes que incluso los parámetros básicos que vimos como la fuerza. En ese sentido vamos a tener las tácticas de asesinato y las cuales van a estar relacionadas con las adaptaciones defensivas. También vamos a tener las estrategias colectivas y la fabricación de herramientas, que, ojo, no es exclusiva del ser humano. Entonces vamos a comenzar con las tácticas de asesinato, que evidentemente están más enfocadas a los depredadores. Las adaptaciones defensivas también pueden asesinar, pero ese no es su enfoque. Entonces vamos a hablar de las tácticas de asesinato como las capacidades de los depredadores. En ese sentido podemos distinguir dos tipos de tácticas de asesinato diferentes. Las tácticas mecánicas y las tácticas tóxicas. Las tácticas mecánicas, pues es lo más sencillo, y se basan básicamente en morder, cortar o atacar el punto débil de una presa. La más famosa de todas las tácticas de asesinato mecánicas son las que hacen los grandes gatos y también los pequeños. Y es la mordida al cuello para cortar las arterias de la yugular o la mordida al cráneo para hacer un asesinato limpio. Eso le permite a los gatos que cazan presas más pesadas y mucho más fuertes matarlas rápidamente de forma segura, no en base a la fuerza, sino en base a un ataque preciso a un punto vital. Si los gatos no efectuaran ese tipo de estrategia, la presa tarde o temprano las dominaría con su fuerza y podrían incluso resultar muertos en una cacería. Cabe destacar que la mordida del cuello no necesariamente implica penetrar las arterias del cuello, sino simplemente obstruir el paso de sangre. Simplemente realizar un estrangulamiento. Dependiendo del depredador, la táctica cambia, pero siempre va a ser un ataque a un punto débil. Por ejemplo, las aves de presa siempre buscan golpear el cráneo para precisamente realizar un golpe limpio o, en caso de equivocarse, realizar un golpe que desoriente a la presa. Ahora, el más complicado de todas las tácticas de asesinato son las tóxicas, las cuales podemos distinguir en dos categorías principales: las biológicas y los venenos. Las biológicas también las podemos denominar como infecciosas o bacterianas. Entonces vamos a hablar primero de la mordida bacteriana. En ese caso, el animal no produce veneno. Lo que hace es que en su boca habitan bacterias que al ingresar en una herida por mordedura, incluso una mordida superficial, van a provocar una septicemia en la presa. El más famoso de los depredadores que caza por medio de una mordida bacteriana es el dragón de Komodo, el cual es una especie de varano. Como pueden darse cuenta, los dientes del dragón de Komodo no son muy impresionantes. Sin embargo, su mordida bacteriana es letal. Los dragones de Komodo simplemente tienen que acercarse a los tobillos de su presa y morderlos superficialmente. Luego simplemente tienen que esperar el tiempo suficiente como para que las bacterias causen la septicemia.
Aquí tenemos, por ejemplo, un búfalo de agua que fue mordido cerca de su glúteo y empieza a tener síntomas de septicemia, los cuales se caracterizan por una necrosis, es decir, que se pudre la piel y también por una fiebre muy intensa. Esto provoca que el animal sienta cada vez más debilidad hasta que tenga que recostarse, momento en el cual el festín está servido. Las mordidas pútridas liberan un olor característico que va a atraer no solo al dragón que mordió, sino a todos los que se encuentran en el radio efectivo de su olfato, permitiéndoles una comida fácil. El otro tipo de táctica de asesinato tóxica es el veneno. En este caso, la toxina puede ser producida por el propio animal, como en el caso de las serpientes. Muchas veces, estos venenos producidos por mordida se basan en la modificación de la saliva. Nuestra saliva tiene capacidades proteolíticas, significa que pueden degradar algunas proteínas. Los venenos simplemente llevan esta propiedad al extremo, no solo pudiendo degradar la mayor parte de las proteínas que conforman el músculo y la piel, sino que también afectan al sistema nervioso. Pero en última instancia, se trata de saliva modificada. Sin embargo, el animal no necesariamente tiene que producir el veneno. A veces puede secuestrar el veneno. Sin embargo, la secuestración del veneno es utilizada mucho más comúnmente por las presas y eso lo veremos en las adaptaciones defensivas. Adicionalmente, olvidé mencionar otro aspecto de las tácticas de asesinato. Entonces, en las mecánicas habíamos mencionado ataques a puntos débiles. Sin embargo, hay una táctica de asesinato más que al ser extremadamente humilde casi la paso por alto. Y es caminar. Y es en serio. Pero la vamos a denominar como eh, cacería por persistencia. Ahora, ¿cuál es la idea de la cacería por persistencia? Se basa en depredadores que son lentos y tienen poca aceleración, pero tienen mucha resistencia, más resistencia que una presa. Simplemente en este caso el depredador tiene que perseguir a la presa y provocar que ésta corra por varios periodos de tiempo sin que ésta pueda descansar. Al último, la presa va a caer exhausta y el depredador simplemente va a tener que acercarse y dar el golpe fatal. De la mayoría de los animales, tal vez los animales más especializados para la cacería por persistencia es el ser humano. Los seres humanos, aparte de nuestra adaptación de nuestros grandes cerebros, también tenemos dos adaptaciones muy importantes que pasamos por alto. Primero, podemos sudar. Y segundo, podemos caminar. Y caminar por mucho tiempo sudando. Entonces, ¿eso para qué sirve? Un ser humano puede simplemente asustar a un rebaño de presas y continuar su persecución caminando. Cuando la presa llega a un punto determinado, el ser humano vuelve a llegar y las vuelve a espantar. El problema con la mayoría de las presas, como las gacelas, es que aunque puedan correr mucho y por periodos relativamente prolongados de tiempo, no pueden sudar. Eso limita su resistencia y permite que el ser humano, al poder sudar, pueda mantener un recorrido mucho más amplio. Al final, los cazadores humanos simplemente tienen que acercarse a una presa exhausta y cazarla, ya pues con herramientas primitivas. En la actualidad, únicamente hay dos subpoblaciones humanas capaces de realizar esta proeza. Las tribus bosquimanas del África subsahariana y la tribu Rarámuri en México. Sin embargo, otros depredadores han logrado aplicar la cacería por persistencia con cierto grado de éxito. Por ejemplo, el humilde
perro salvaje de África que tiene que competir contra los poderosos leones y las feroces hienas. A pesar de no verse muy impresionantes, estos animales pueden ser incluso más eficientes en sus cacerías que los mentados leones, debido a que son excelentes cazadores por persistencia. Ahora vamos a hablar
de las adaptaciones defensivas, las cuales también se pueden dividir en las dos categorías mecánicas y tóxicas. Entonces, en las adaptaciones mecánicas vamos a tener la producción de analogías con armas humanas. Entonces los animales van a poder producir armaduras, escudos y lanzas para su ataque. Y pues las vamos a distinguir entonces por separado. Armaduras, escudos y lanzas, las cuales van a estar relacionadas en su orden con pieles endurecidas como escamas, la producción de conchas duras y la formación de púas, cuernos o incluso colmillos, aún en presas. En las defensas tóxicas vamos a tener la inmunidad a las bacterias, inmunidad. Vamos a tener también la producción de veneno y la inmunidad al veneno. Cabe destacar que también los depredadores pueden desarrollar cierto grado de inmunidad al veneno, en caso de que se alimenten de presas tóxicas. Aparte de la inmunidad al veneno, también hay un truco especial de algunas presas llamada secuestración de veneno. Entonces, en cuanto a las defensas mecánicas no hay mucho que decir. Las armaduras hacen referencia a la dureza de la piel del animal, pero no necesita ser pieles extremadamente endurecidas con estructuras de hueso como ocurre en los armadillos. Incluso el cuero de un animal, que se diferencia de la piel humana, es mucho más dura y resiste mucho más los colmillos y las garras de los depredadores. Es por esto que algunas armaduras antiguas se fabricaban en cuero de animales. Y es que tendemos a ver al cuero como si fuera un material de segunda clase que no protege, pero el cuero es bastante duro y liviano, además de ser flexible, por lo cual es un excelente material para la fabricación de armaduras, especialmente para proteger de rasguños indirectos. Cabe destacar que las mejores armaduras de los animales son aquellas en las cuales el cuero se encuentra endurecido por incrustaciones de hueso, como en el caso de los armadillos. Sin embargo, el aspecto de la osificación de la piel va a ser un tema que trataremos con mucha mayor profundidad en el sistema esquelético. Y relacionado con este sistema esquelético están los escudos, los cuales no son otra cosa sino las conchas que producen muchos animales. En las tortugas, por ejemplo, se trata de una especialización de la caja torácica, de las costillas, de la espalda y del abdomen, que se fusionan, expanden y exteriorizan. Estas conchas hacen parte directamente del sistema esquelético y no son parte de la piel, y por eso la distinguimos como un escudo y no como una armadura. Las conchas son extremadamente duras y hacen que estos animales sean muy difíciles de cazar cuando se encierran en su protección. Finalmente tenemos las lanzas, que son púas, cuernos y colmillos. Este tipo de defensas es bastante popular entre los seres vivos. De hecho, las plantas recurren mucho a ella para defenderse de los herbívoros. Por ejemplo, el espino de un rosal, los colmillos de un jabalí o los cuernos de un búfalo. Este tipo de defensas puede incluso matar al depredador, pero ese no es su objetivo primario. Su objetivo primario es la de disuadir un ataque. Aunque este tipo de defensas no disuade algunos ataques,
sí va a salvar vidas y le va a enseñar al depredador a no atacar a este tipo de animales otra vez, en caso de que sobreviva. Las espinas de los puercoespines están muy osificadas y pueden penetrar mucho, siendo el equivalente a una puñalada, como podemos ver en este jaguar. Ahora, en cuanto a las defensas tóxicas, vamos a tener la inmunidad que le permite al animal sobrevivir a una mordida bacteriana, la producción de veneno, que pues sus efectos ya los vimos anteriormente, pero hay dos capacidades importantes: la inmunidad al veneno y la secuestración del veneno. Hay animales que no le temen a depredadores extremadamente tóxicos como las serpientes. Un caso típico es el de algunas ardillas, las cuales han desarrollado inmunidad al veneno de las serpientes. Y esto le permite a las ardillas sobrevivir a un ataque, incluso contraatacar a la serpiente. Si la ardilla no le teme al veneno de la serpiente, esta no tiene un ataque realmente eficaz contra el mamífero. Y además la ardilla tiene dos poderosos dientes incisivos con los cuales puede herir peligrosamente a la serpiente. Hay casos de mamíferos inmunes al veneno de serpientes que incluso pueden girar la relación depredador-presa, y esto les permite cazar a las serpientes venenosas en lugar de lo contrario. La secuestración del veneno es un caso que requiere inmunidad de veneno y es generado por depredadores de nivel intermedio. El caso de las ranas dardo. Se sabe que las ranas dardo no producen el veneno por el cual son famosas. Ellas son inmunes al veneno de los artrópodos de los cuales se alimentan, como las hormigas. Y este es un caso de bioacumulación. Cuando la rana se alimenta de las hormigas, se va alimentando también del veneno que estos artrópodos producen. Y este veneno se va a ir bioacumulando en los tejidos de la rana. Como se trata de un fenómeno de bioacumulación, la rana al finalizar va a tener mucho más veneno que el que producen las hormigas, provocando que sea mucho más venenosa. Sin embargo, esta acumulación del veneno que consume solo puede ser práctico en un animal que sea inmune al veneno y que pueda bioacumularlo. Y la bioacumulación del veneno consumido es lo que se conoce como la secuestración del veneno. Bien, ahora tenemos las estrategias colectivas, las cuales se pueden utilizar para cacería o para defensa por grandes grupos. Sin embargo, también hay una estrategia colectiva que no requiere grandes grupos y es el cuidado parental. Bien, entonces vamos a hablar de las estrategias de colectivas para grupos, las cuales las podemos dividir ya sea para el modo depredador o para el modo presa. Entonces, los depredadores que cazan en grupos, como en manadas, el típico son los lobos. El grupo de lobos o manada puede ejecutar una cacería por persistencia estratégica. El principio de cacería por persistencia es el mismo: hacer que la presa se desplace un tiempo extremadamente largo sobre el cual llega a su límite de resistencia y cae agotada, momento en el cual la manada puede reunirse y atacar. La diferencia principal con la cacería por persistencia es que los individuos se distribuyen a lo largo de una ruta predefinida y hacen que las presas recorran esa ruta. A medida que un depredador se va agotando, su compañero va tomando el relevo y provocando que la manada de presas continúe corriendo. A su vez, cuando este segundo depredador se ha agotado,
un tercer compañero retoma la carrera hasta que los más viejos o enfermos de sus presas se rezagan, momento en el cual el resto de la manada puede reunirse y efectuar el golpe fatal. La estrategia de la estrategia colectiva para la presa es diferente. Aunque la reunión en grandes números pareciera que favorece al depredador ya que permite ubicar fácilmente dónde está el alimento, el problema con un gran grupo de presas que se mueven casi al unísono es que le dificulta al depredador ubicar a un solo individuo. Incluso cuando ubica a un solo individuo y realiza su ataque, toda la masa se va a empezar a mover como si estuviera siendo manipulada por una mente maestra. Sin embargo, esta es una propiedad emergente que eh, se produce cuando muchos individuos se comportan de manera egoísta. El efecto final es que las presas se mueven de forma tal que el depredador se confunde y no puede ubicar fácilmente a una sola presa. Este tipo de defensa, igual que todas las defensas que hemos visto hasta ese momento, no son absolutas. Sin embargo, disminuye la posibilidad de una cacería exitosa. Finalmente, entre las estrategias colectivas tenemos el cuidado parental, el cual es ejecutado tanto por presas como por depredadores, y es ejecutado especialmente por las madres, aunque los padres también pueden estar involucrados eventualmente dependiendo de la especie, o dependiendo de la especie puede ser lo contrario, el macho puede matar a las crías. El punto principal es que cuando los padres cuidan a las crías, estas tienen mayor posibilidad de llegar a la edad adulta, reproducirse y mantener este tipo de comportamientos sociales altruistas. Ahora, el último parámetro es la fabricación de herramientas. Y estamos acostumbrados a que los seres humanos sean los que mejor exponen esta capacidad. Sin embargo, otros animales pueden producir herramientas. Y el concepto de herramienta aquí lo tenemos que tomar de forma un poco más general. Puede ser la producción de nidos, o sea, fabricación de refugios. Y en ese caso, las madrigueras de los ratones también van a funcionar como una herramienta fabricada por un ser vivo para protegerse. También vamos a tener la fabricación de trampas y la fabricación de instrumentos. Entonces retomemos nuestra historia del águila y el conejo. En este caso el águila es más fuerte, el águila es más veloz, el águila puede acelerar más, el águila tiene mayor resistencia porque vuela y adicionalmente tiene una mejor visión y una mejor panorámica. Nuevamente en este sentido pareciera que todo está a favor del depredador. ¿Qué tiene la presa? La presa únicamente tendría velocidad vectorial, es decir, la capacidad de cambiar de dirección justo en el último minuto. Pero únicamente ese parámetro extra no le va a salvar la vida la mayoría de las veces. Es por esto que la fabricación de refugios por parte de los conejos se convierte en algo fundamental, que supera incluso los parámetros físicos con los cuales el depredador puede superarlo fácilmente. Las guaridas de los conejos y en general de los mamíferos pequeños consisten en túneles interconectados que se distribuyen por una amplia área geográfica y con boquetes en diferentes lugares. Esto le permite al conejo alimentarse y encontrar un boquete a su madriguera rápidamente para escapar de los posibles depredadores. Deben haber varios boquetes para poder escapar fácilmente. Los nidos de las aves también son una herramienta tipo refugio
que facilita su escape de muchos depredadores. Esto se logra construyendo el nido en lugares estratégicos del árbol y construyendo el boquete del nido de forma tal que sea muy difícil para los depredadores alcanzarlo sin caer. Ahora bien, la fabricación de trampas. Podríamos pensar que el ser humano es el único en construir trampas. Sin embargo, la hormiga león es una buena fabricante de trampas. Esta se entierra en la arena, justo en un orificio, y va a construir una superficie de arena muy suave alrededor del orificio. Cuando su presa ingresa a su territorio de acción, esta arena suave va a provocar que el animal se resbale hacia el centro. Adicionalmente, cuando la hormiga león se da cuenta de que una presa está en su rango de acción, le va a arrojar arena que va a aumentar este deslizamiento, provocando que su presa caiga paulatinamente hacia sus fauces. Finalmente, la fabricación de instrumentos es la modificación de objetos naturales para crear extensiones del cuerpo que permiten lograr ciertos objetivos. Los chimpancés, que son parientes nuestros, nos demuestran esta habilidad, ya que son fanáticos de comer hormigas. Y eso lo logran tomando ramitas y mojándolas con su saliva. Eso hace que la ramita se vuelva pegajosa y que al ingresarla en un nido de hormigas pueda sacarlas pegadas. El punto con la fabricación de herramientas es que no siempre es una habilidad simple o que con la cual el animal nazca. Muchas veces es una habilidad que debe aprender la cría a medida que va creciendo. Bien, estos fueron los parámetros básicos que emplean los seres vivos, especialmente los animales y las plantas, en sus relaciones de depredación-presa. Hay que anotar que existen otros parámetros que a veces emplean, por ejemplo, el acecho, el ataque, la vigilancia, la defensa o el escape. Pero estos parámetros van a estar relacionados a los parámetros básicos. Como mencionamos en la presentación anterior, el acecho requiere de la detección, requiere de un mimetismo críptico, es decir, el animal debe encontrar a la presa, debe acercarse sin que ésta lo note. Cuando llega a la instancia prudente, va a comenzar su modo de ataque en el cual acelera, alcanza la velocidad de punta, resiste lo suficiente para alcanzar a su presa, con su fuerza la somete y con una táctica de asesinato la mata para podérsela comer. Sin embargo, la presa no va a ser pasiva en todo este evento. Y es por eso que el mero nombre de depredación no le hace injusticia a la relación depredador-presa. La presa siempre se va a mantener vigilante gracias a sus sentidos de detección. Posiblemente va a tener un mimetismo críptico que evita que el depredador la detecte. O va a tener un aposematismo que le va a indicar al depredador que es peligrosa. En caso de que el depredador juzgue que puede atacarla, la presa puede detectar más fácilmente al depredador. Ella va a acelerar un poco más lento, puede mantener una velocidad más baja que el depredador, pero muchas veces será más resistente y en ocasiones incluso la presa puede ser más fuerte que el depredador. Adicionalmente puede poseer adaptaciones defensivas que pueden herir al depredador. La combinación de los parámetros básicos de los seres vivos en la relación depredador-presa es muy variada y pues dependerá del caso que se esté analizando de forma concreta. Sin embargo, para no extender esta presentación, vamos a dejar hasta acá lo que es la relación depredador-presa.